Fin del espacio publicitario. Con nuestro programa Una mirada en el tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza y Zulma Prina. Hoy con Carlos Penza. Bueno, Marta, ¿qué tal? Todo muy bien, como siempre. Bien. Los oyentes contentos de que hoy vamos a tener un programa interesante. Interesantísimo, ya lo Usted creo. siempre trae novedades, así que le damos sí, la palabra algunas primero. efemérides, siempre como para recordar algunas personalidades ¿Qué lo merecen? que se han destacado o por el arte o por la historia y demás. Bueno, 6 de marzo, pero de 1475, nace Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista. En 1844 nace Nikolai Rimsky-Korsakov, compositor ruso. Siga, siga. En 1939 nace el poeta y periodista Olegario Andrade en Alegrete, Brasil. Murió en Buenos Aires un 30 de octubre de 1882. Bueno, también un 6 de marzo, pero de 1863, nace en Nonogasta, provincia de La Rioja, el jurisconsulto, legislador, político y escritor Joaquín B. González, autor de La tradición nacional, Mis montañas, Fábulas nativas, Educación y gobierno, política espiritual, etc., entre muchos más. Falleció en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1923. Se conserva su casa de descanso riojana, a la que llamó Samay Huasi. En 1927 nace Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Y en 1980, la escritora Marguerite Yourcenar es primera mujer miembro de la Academia Francesa. Bueno, también vamos a anunciar la presentación de un libro. Esto es en la Casa de la Provincia de Santa Fe. El libro es Vivencias, de Ángela Gómez Cuitiño. Bueno, hay una apertura por las autoridades de la delegación del gobierno de Santa Fe. La presentación estará a cargo de el doctor Carlos Penza. Sí, me han invitado, conozco el libro, por lo cual va a ser un gusto acompañar a la autora. Es un buen libro. Ah, buenísimo. Bueno, la lectura va a estar a cargo de la profesora Noemí Vecini. Va a haber un cierre musical en la voz del músico y cantautor Pablo Araujo, que estuvo en 2 oportunidades. Estuvo acá con nosotros, radio, Pablo sí. Araujo, 2 veces por lo menos. Sí, exactamente. Sí. Bueno, la Casa de la Provincia de Santa Fe. Repetimos, esto es el miércoles 19 de marzo de 2014, ¿no? De este año. Es en el Salón Biblioteca, en 25 de mayo, 178, planta baja. Al término va a haber un brindis. O sea, la hora es 17 horas. 17 horas. Y aunque no nos guste, no les guste escucharnos, va a haber un brindis que es mucho más que un brindis, por lo cual vengan a gozar algunas delicias. Tanto sea por el interés de escuchar algo del libro o de gustar. El libro es interesante, pero luego del libro va a haber algunas dulzuras que van a pasarla muy bien. Buenísimo. Bueno, y acá tenemos también una dirección de mail. Para reservar, si alguno quiere reservar la llegada, pareciera que el lugar no es tan grande, por lo cual sugieren que reserven que van a ir para asegurarles sillas y todo lo demás a un mail que Marta les va a leer. Es conveniente. Bueno, culturadsf@santafe.gov.ar. Perfecto. Culturadsf@santafe.gov.ar. Los esperamos. Pueden ir. Va a estar interesante. Y bueno, esto, como siempre, el tema de los docentes, ¿no? Y además Empiezan siempre las Alejandro Bodar, incansable y trabajador, que lo hemos visto continuamente luchando. Y presentando proyectos permanentemente. Es admirable cómo trabaja. Bueno, el diputado Alejandro Bodar nos mandó un mail que vamos a leer y hacer algún comentario. Así es. Bueno, en una ha de sus estado, tantas luchas. Claro, ha estado en nuestro programa 3 veces más o menos, ¿no? Exactamente, Bueno. sí.
Bueno, el diputado Alejandro Bodar, del MST Nueva Izquierda, señaló: el reclamo salarial es justo porque la inflación no perdona. Sin duda, esos salarios mejorarían si los políticos ganáramos igual que un docente. Por eso hoy, al inicio del año legislativo, volví a presentar 3 proyectos de ley: el de igualar los salarios, el de obligatoriedad de los políticos de educar a sus hijos en escuelas públicas y el de anulación de los subsidios a la educación privada. Bueno, Bodar, cuya hija va a un secundario público, agregó: si todos los políticos tuvieran que mandar sus hijos a la escuela pública, se preocuparían más por la educación. Y anulando los subsidios a la enseñanza privada, habría fondos de sobra para construir más escuelas estatales. Bueno, con Alejandro Bodar hemos conversado acá varias veces el tema que a nosotros nos interesó siempre, Marta, y Alejandro Bodar también estaba en el tema, lo planteó varias veces. Está en nuestros programas sus dichos, insisto, dijo bien Marta, estuvo 3 veces con nosotros, y nunca dejamos de hablar el tema este de lo imposible que es comprender que las paritarias docentes comiencen días antes de las clases. Pareciera una jugada del diablo en contra de la educación, porque siempre hay huelgas, dado que no se arreglan. Es que en otros momentos no los escuchan. Entonces... No, perfecto, pero dijo un delegado gremial muy inteligentemente que de acá en más va a sugerir que se hagan las paritarias a mitad de año. O sea, no puede ser que ellos tengan que amenazar con el paro y el gobierno amenaza con la vergüenza de que no haya clases, y todo esto se torna un tema que es suicida para la educación. Es un círculo vicioso. Pero acá dijimos, Marta, que el tema era muy sencillo. Las legislaturas y el Congreso Nacional hacen los presupuestos. O sea, todos los argentinos trabajan para pagar impuestos que forman lo que se llama la caja del Estado, los fondos públicos, que luego las legislaturas en los presupuestos deciden cómo se gasta. Y acá mismo dijimos, con Alejandro Bodar presente muchas veces, conversamos este tema, que sería fácil acabar con todos estos problemas, y propusimos nosotros, yo particularmente que insisto mucho en esto, y además me sentí apoyado por Bodar cuando lo hablamos, que debería legislarse de modo tal que los docentes tuvieran igual sueldo que los legisladores. En el caso del proyecto de Bodar, él dice que sería esta igualación para docentes con 10 años de servicios, con algún cargo mínimo de director o secretario, y ahí en más escalas. Esto no es caprichoso. Piensen que cuando el Parlamento o las legislaturas provinciales o de la ciudad hacen los presupuestos, tienen que calcular en qué van a gastar los fondos públicos. Entonces ya sabrían que deben pagar los salarios igual que los que se ponen a ellos. O sea, igualar los salarios docentes con los legisladores, y ya eso estaría en el presupuesto previsto para que no haya dificultades, y se acaban las dificultades. Mucho más simple. A mí personalmente, Marta, creo además que corresponde. Me parece que la función de los docentes, amén de que se le hagan exigencias como se están haciendo de capacitación, concurrencia y todo lo demás, que son detalles. Eso corresponde, sí. Me parece que el proyecto este que plantea el diputado Alejandro Bodar es interesante y debería empezar a considerarse públicamente de un modo más intenso. Por supuesto, y también el tema de los colegios públicos se cuidaría un poco más. Sí, el tema de los subsidios es un tema muy de discusión, porque algunos consideran que los subsidios a los colegios privados son una forma que tiene el Estado de evadir en parte el cumplimiento de esos gastos, porque lo hacen otros, y lo manejan más eficientemente que el Estado. Porque no puede dejarse de considerar que los últimos presupuestos han tenido el 6% del Producto Bruto para educación. Y sin embargo la educación ha bajado en calidad educativa y en calidad en cuanto a sistemas, edificios y todo lo demás. O sea, lo de siempre, y acá me pongo antipático con el Estado es un bobo que gasta mal la plata pública. Porque no puede ser que con el 6% del presupuesto nacional
tengamos problemas con los docentes. Entonces, el tema de las escuelas privadas o no, apoyarlas, puede dar para alguna discusión. Lo que dice Bodal es correcto, es un planteo muy claro. Yo diría que hay que analizarlo, porque las escuelas privadas dan buenos servicios y le evitan al Estado una parte de su trabajo que, como sabemos, no está cumpliendo bien. Luego de la música que pasaremos, vamos a conversar un tema muy interesante, que es algo que me impresionó hace algunas semanas cuando conocí un edificio donde funciona un museo histórico que realmente les voy a contar. Y acá tenemos al responsable, al hacedor, para que nos explique unas cuantas cosas más. Uy, qué bueno. Bueno, pasamos a la música. Vamos a escuchar del grupo Dos Gardenias, de Venezuela, El Manicero. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por 1000. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra donde la gente se encierra. Montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste por ese gil, vivo tomando Xanax con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Me gusta cuando hablas, porque estoy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel del mar. Yo me voy. Yo me voy al nivel del mar. Yo
Quienes quieran ver y escuchar programas anteriores pueden ingresar a nuestro blog zprina-medio cpensa-medio radio.blogspot.com.ar. Bueno, bien googleando Zulma Prina Radio o Carlos Pensa Radio. Y ahí nos van a encontrar igual. Claro, porque es difícil recordar, solo porque se anote muy rápido, estas siglas tan crípticas, ¿no es cierto? Pero de todos modos, googleándonos enseguida aparece. Sí, es más fácil. Y pueden llamar a la radio también. Pueden preguntar, comentar algo. Al 4372 2841 y al 4372 3061. Bueno, vamos a presentar nuestro invitado. Se trata del doctor Ricardo Vitiriti. Gracias, doctor Vitiriti, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, él es doctor en Historia y doctor en Teología. También presidente de la Junta Barrial, ¿no? De Vélez Arfield, donde está el Museo General Belgrano. Ahí está el museo, justamente. Ese es el motivo del programa de hoy, hablar del Museo Manuel Belgrano, que está oficialmente museo, perdón por la corrección. Sí. Museo General Belgrano. Exactamente. Evocativo del prócer. Muy bien. Y está en Saráchaga, 4906. Sí, o Bermúdez 400, porque está siempre justo en la esquina. No, está bien, correcto. Saráchaga es correcto lo que usted dice. Perfecto. Pero la réplica de la entrada a la casa de Belgrano, del General Belgrano, está justo en la ochava, de entre Saráchaga y Bermúdez, acá en la capital, ¿verdad? Bueno, yo cuento cómo llegué al doctor Vitiriti a conocerlo. Pasé por ese lugar y esa esquina que Marta acaba de mencionar con las dos junturas, las dos calles que son... Es Saráchaga 4906, Bermúdez al 400. Bueno, estando por ahí, quien pase no va a perder la oportunidad de darse cuenta que es un lugar interesante. Porque está decorado al exterior ya, con algún tipo de elementos vinculados con la historia de Belgrano. Muy bien hecho, con buena calidad, muy significativos, y llama mucho la atención. Luego, investigando, me enteré que nuestro invitado de hoy, que vamos a conversar con él ahora, le dedicó la vida a armar ese museo en su casa, ¿es así? Correcto, en la casa de mis padres, para ser más es su casa. Preciso, sí. O sea, en la casa que es del doctor Vitiriti, le dedicó la vida y además la vivienda al museo. Ese. El cual se puede visitar ¿en qué forma? Llamando al teléfono 4671-6464, es fácil de rememorar. Parece el teléfono de un ministerio. Claro. 6464 y la característica 4671. Con lo cual, como siempre decimos, como no siempre hay un lápiz a mano para anotarlo, cuando alguien lo desee, nos manda un mail, como pasa muchas veces, nos pregunta otra vez este dato y se lo pasamos por mail sin dificultad o por teléfono. Como igual lo vamos a repetir varias veces en el programa. Sí. Bueno, muchas gracias. O sea, cuando alguien tenga interés en visitarlo personalmente o con grupos, creo que van muchas escuelas a visitarlo. Sí, especialmente en vísperas del 25 de mayo y del 20 de junio. Claro. Y 9 de julio, ¿no? En especial modo. Ahí van, particularmente. Pero a partir de que en estos días parcialmente comienzan las clases, ya estamos a disposición. Digo parcialmente por lo que te digo, antes de las paritarias y los paros de docentes, ¿no es cierto? Pero ya estamos en condiciones de recibir las escuelas, que pueden llamar a ese número que acabamos de consignar. Telefónicamente, no somos burocráticos, claro. Bueno, a mí me impresiona mucho y me interesa mucho la figura de Belgrano. Toda mi vida tuve mucha admiración por el héroe, por un montón de características. Todo lo que hizo este hombre, este héroe, su vida, su honestidad, su patriotismo, el cual no es posible atribuirle a muchos otros héroes, ¿no es cierto? Fue totalmente desinteresado. Natural. ¿Usted tuvo toda la vida, me equivoco, con Belgrano? A partir de los 21 años más o menos, sí. Hace bastante tiempo, sí. Tiene más de 30. Sí. Y ya estaba estudiando historia. Sí. Estudiaba historia. En forma autodidáctica. Autodidacta. Después en forma sistemática, ¿no? Claro. O sea, le dedicó la vida, no puede ser de otro modo, porque un museo con tantos contenidos, ¿cuántas piezas tiene el museo? 2.200 objetos divididos en la sala Independencia, Revolución de Mayo, Tucumán y Salta, que evoca las dos batallas que ganó el prócer en nuestro país. Sí. Y por último, la sala homenajes. La historia destaca en Belgrano que fue un estadista.
Sin duda. A mí me llamó la atención que Belgrano va a estudiar a España, se recibe de abogado en Valladolid. Eso es. Así es. Y ya estando en Valladolid es nombrado para el consulado en Buenos Aires. Correcto. ¿Cómo eran esas vinculaciones entre los indianos que estaban en España, que venían de vuelta acá, al Río de la Plata, Sí. con cargos fijados por el rey, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo era esa vinculación? ¿Tan intensa, tan cordial? ¿Cómo se manejaba? La vinculación era porque las nuevas ideas de la Ilustración, que en su mayor parte partían de Francia, pero que llegaban por el límite a España con facilidad, y algunos ministros que había del rey de España, Carlos III, Carlos IV, que eran partidarios de esas reformas económicas, educacionales, por ejemplo, la ley agraria, por ejemplo, ¿no es cierto?, allá en España, influyó mucho para la formación cultural de Belgrano. François Quesnay, francés, Sí. médico y economista de ese país, es el fundador de la fisiocracia, absorbida por Belgrano cuando era estudiante en España. Es evidente que Belgrano también estuvo en Francia, aunque no hay ningún papel, porque hay una iconografía de él a través de una miniatura de un Juan Alejandro Guassard, francés, en donde 6 centímetros mide, es redonda la miniatura, donde como no hay constancia de que Guassard estuviera en España, sí hay constancia de que su hermano, el hermano de Belgrano, Francisco, estuvo en Francia. Es evidente que esa obra de miniatura fue hecha en París, pero esto es una prueba de que estuvo en Francia. Por otra parte, Belgrano sabía 6 idiomas: el francés con toda precisión y el inglés. Porque, enseguida contesto su pregunta, porque el general Crawford, cuando la rendición de los ingleses en 1807, en sus memorias o su documentación, no puede creer que Belgrano no fuera francés. Por eso que hablaba. Hablaba perfectamente francés, latín, naturalmente, italiano, que el padre es italiano, pero respondiendo a su pregunta, en la época que Belgrano está en España, no olvidemos que hacía poquito tiempo, y durante la instancia, la estadía, perdón, 1807 se recibe de abogado. No, 1193. Perdón, 1793. Sí. Está bien. En 1789, como todos sabemos, ocurre la Revolución Francesa. 1793 abogado Belgrano. Exacto. El rey lo nombra en el consulado en Buenos Aires. Eso es. No había todavía en América brotes revolucionarios, porque me llama la atención con qué simpatía el rey nombra a alguien que le va a hacer la contra después de una manera total. No era esperable en aquella época. A eso me refiero. Claro. Para que la gente entienda por qué mi pregunta. Claro, porque la situación europea en ese momento estaba en sus inicios respecto a los cambios profundos que luego se produjeron. Era una época de de total tranquilidad en América y de relativa tranquilidad en Europa. Digo relativa por lo que acabo de decir, Revolución Francesa en 1789. Él se recibe en 1793. 93, claro. En su auto de biografía, Belgrano dice que la Revolución Francesa caló muy hondo en él y solo veía tiranos a quienes se oponían a los ideales de libertad. Solo veía tiranos a quienes se oponían a los ideales de la Revolución Francesa. ¿Y el rey de España era un tirano más? ¿O era más dócil? Carlos III y Carlos IV, si se refiere a ellos, no al último, Fernando VII, hablo del abuelo de Fernando VII. Los que coinciden con Belgrano en su recibimiento como abogado y nombrado como cónsul en Buenos Aires. Sí, como secretario del consulado en Buenos Aires, claro. Hay una curiosidad. Yo quisiera decir dos cosas. Primero, cuando él se matricula en la Universidad de Salamanca, después se recibió, como usted bien dijo, en Valladolid, sí. Y estudió también en Oviedo y en Madrid, estudió en 4 universidades españolas. Le dicen las autoridades administrativas de la Universidad de Salamanca, nacido en Buenos Aires, en el Reino del Perú, lo cual indica la ignorancia que tenían, claro, porque ellos todavía creían que el virreinato del Río de la Plata
no se había fundado, y se fundó en 1776, estamos en 1786. Claro, sí, sí. Hacía 10 años. Seguramente el formulario lo tenían viejo de antes. Bueno, es una O la curiosidad. ignorancia, ¿no? También de las autoridades, no sé si académicas, sería muy audaz decirlo, pero sí administrativas, Claro. de la Universidad de Salamanca. La otra cuestión que quiero decir es que tanto Carlos III como Carlos IV fueron monarcas moderados. No podemos decir lo mismo del nieto del primero, Fernando VII, contra el cual, como se sabe, se hizo la guerra de independencia, porque cuando volvió al poder en 14, después que Napoleón se tuvo que ir de España, Sí. encarceló a todos los liberales, a toda la gente que amante de la libertad, impuso una tiranía nueva, y aparte de eso, no aprobó la Constitución española de 1812. O sea, ¿estamos en qué años entonces, en ese momento que cambia la visión de la monarquía española de América? ¿Año 1800? Cuando no entiendo la pregunta. Que cambia la actitud de la monarquía con respecto a América. Ah, sí, en la época yo diría de Carlos IV. 1800. 1800, antes de que, claro, 1800, hasta 1808. Hasta 1808. Ahí viene Napoleón que invade. En ese por eso digo esa fecha, porque viene Napoleón, y antes de eso, las ideas renovadoras, las ideas, por lo menos, no digamos revolucionarias en todos los casos, pero sí las ideas reformistas, y que significan un gran cambio en la economía. Por ejemplo, la enfiteusis, por ejemplo, la tierra mejor repartida, la educación, las luces, como se decía acá, la manzana de las luces, todo eso. Y la fisiocracia, ahora entrando en la parte ideológica de la economía, creada por François Quesnay, como dije antes, y que se inoculó en España, inclusive con la aquiescencia de algunos ministros de Carlos IV, formaron, sin perjuicio de la conservación de la monarquía española, una nueva forma de pensar en los asuntos públicos, la economía y la política, y la educación, vuelvo a decir, la diplomacia y todo eso. Para los oyentes, que digamos, a ver si resumo bien, estamos hasta ahí con una monarquía que era bastante flexible y tolerante con las actitudes de los latinoamericanos, de América, americanos o indianos, como decían ellos. Sí, sí. Así es. Lo cual cambia después. Natural, cuando viene Fernando VII la cosa cambia. Exacto. En el año 8, Fernando es destituido y preso en Bayona por Napoleón Bonaparte. Y acá entramos ya en la revolución en la América del Sur. Cuando se produjo la invasión de Francia, o sea, Napoleón a España, cada región española formó una junta de gobierno. La reunión de todas esas juntas formó la Junta Central en Sevilla. Cuando el ejército francés tomó, bajando hacia el sur, tomó Sevilla, la Junta Central de Sevilla, que era legal de acuerdo hasta ahí a las leyes españolas, no delegó, transfirió, porque delegar quiere decir mantener la titularidad y que se haga cargo otro. Pero acá directamente se disolvió y no delegó, transfirió el poder a un consejo de regencia que no era legal y que produjo la rebeldía en la gente culta de América, no solamente de Europa, sino de América. Por eso podemos decir, doctor Bettiniti, que todos esos acontecimientos apresuraron las actitudes independencistas. Sin duda, porque al estar el imperio cayéndose, del cual éramos dependientes, copado y ocupado. Ocupado, sí. Más que cayendo, no sé, diría yo. Entonces el imperio se desmembra y entonces los dependientes del imperio aprovechan. Ojo, los cambios en América del Sur, que ahora vamos a decir en varias partes donde se produjeron, también son con la intención de evitar que Francia tenga apetencia sobre América. También. Porque Francia había copado España, como dijimos antes, y no solamente eso, sino que tenía apetito sobre la América española. Claro. Quiere decir que los cambios significaban no depender de ambos. Aunque el 25 de mayo, como muchos saben, se juró fidelidad a Fernando VII. ¿Por qué se juró fidelidad?
Porque igual que en España, con las juntas que emergían de los cabildos, acá también, acá era parte del imperio y había que las juntas, perdón, los cabildos, designaban a las juntas. El cabildo del año del 25 de mayo del 10 designó una junta, pero no de motu propio, sino por presión del cabildo abierto del 22 de mayo, 3 días antes, Sí. que como ustedes recuerdan, depuso o derrocó al virrey Cisneros en cuanto delegado del rey de España preso y que ya no tenía el poder. Deduzco algo, a ver si me equivoco. Los oyentes pueden entenderlo también como yo. Digo esto, quiere decir entonces que a lo mejor ese juramento que se hace el 25 de mayo de 1810 a España, también está encerrando un poco algo así como defenderse de Francia. Claro. Bueno, También, las dos cosas. es interesante. Las dos cosas. Claro. Y Belgrano, para ir al principio de esta pregunta, entonces la terminamos. Belgrano es designado secretario del consulado por una monarquía que era bastante flexible, tolerante y comprensiva de los En algunos aspectos, americanos. ¿no? Sí. En la economía, por ejemplo, no había libertad de comercio. Esto es, algunos americanos tenían algunos cargos en nuestro continente, sí, pero era la excepción. De todas maneras, eso ocurrió porque Belgrano era presidente de una academia Santa Bárbara, allá en España, y tenía gran prestigio, tenía nada más que 23 años, que no son 23 años de ahora, son 45. Era presidente de una academia. Exacto, donde la economía era la cuestión principal, ¿no es cierto? De modo que su prestigio influyó mucho para que su vinculación también con los entes académicos de España, para su designación. Y una curiosidad, primero es designado secretario y después se crea el consulado. ¿Qué era el consulado? Vamos a explicar qué era el consulado. No solamente había consulado en Buenos Aires, que acabo de decir que se creó en 1794, sino que había consulado en otras partes de América española. Claro. Había en Santiago de Chile, había en Lima, etcétera. ¿Qué cosa era el consulado del cual Belgrano era secretario? Era un tribunal de comercio donde se dirimían los juicios de lo que sea materia comercial y económica en general, y también algo así como un ministerio de economía, donde se hacían los proyectos de caminos carriles, por ejemplo, el comercio. Para la parte de España, para América Española. Sí, para el consulado era jurisdicción de todo el virreinato del Río de la Plata. Correcto, sí, había varios, usted dijo. El consulado de Santiago era para Por Chile, supuesto, la capitanía sí, sí. de Chile, el de Lima era para el virreinato de Perú, nada más. A mí me llama la atención en Belgrano su buena acogida, aceptación por los españoles, a pesar de que fue un patriota que nunca se puede dudar de él sobre su lucha por la independencia, ¿no es cierto? Porque estaba recordando que Cisneros también le da un cargo, lo nombra para que publique el Correo de Comercio. El virrey Pide Cisneros, autorización, o sí, sea, pide autorización, creyendo el virrey que los asuntos tratados en el Correo de Comercio, fundado en el mes de marzo, como estamos ahora, el 3 de marzo del año 1810, sí. iba a ser solamente una cuestión técnica. Ajá. Él dice en su memoria, Comercial. sí, que la habilidad, no dice que él es hábil, no, eso lo digo yo. Sí. La habilidad en que él escribía daba como resultado la aceptación por parte de ambos grupos, de los grupos monopolistas y de los grupos luego revolucionarios. A veces ocurre, cada uno lo interpretaba a su favor. Puede ocurrir, hoy ocurre también. Escrito con picardía. Claro, Y con para que entendidos. se pueda entender de una manera que se pueda entender las dos cosas. Claro, lo que Es pasa, un hábil político, como ustedes pueden apreciar. lo que pasa con Belgrano que provoca mucha admiración y a veces uno mira y dice, pero ¿cómo? Un rey lo nombra secretario del consulado. Sí. El virrey lo nombra que para que haga una publicación oficial, o sea, Sí, que tiene el apoyo sí, sí. del Estado español. Y Belgrano era el germen o era ya una persona que estaba luchando por la independencia. Sí, Ambos cargos nombrados por la monarquía. es claro, sí. Porque no estaban maduras las cosas todavía, estamos hablando de marzo del 10. Exactamente. Porque recién en mayo del 10, el día 18, 19, llega la noticia de la total caída de España. Ojo.
recién en mayo. Estamos en marzo con el Correo de Comercio. Tarda la noticia, tarda. ¿Manejamos bien los tiempos? Sí, perfecto. ¿Estamos manejando bien los meses? Perfecto. Si no, dígame. No, está claro. Un barco inglés, como siempre, porque Inglaterra tenía mucho interés en la independencia o por lo menos autonomía de estas tierras para comerciar con mayor profundidad. Sí. Lo cual hizo. Lo cual surgió efecto para ellos. Sí. Trae la noticia que España ya había caído incluso Sevilla. E incluso la Junta Central había transferido la palabra correcta. Sí. Pues se autodisolvió y transfirió el poder a un Consejo de Regencia que, caída Sevilla, cayó toda Andalucía, y el Consejo de Regencia pretendía en la isla de León, que está enfrente a Cádiz, está claro que Cádiz también estaba por acá, ¿no es cierto? Había caído, pretendía gobernar no solamente en teoría España, sino en América. Cosa absurda para la gente culta, no solamente con Belgrano en Buenos Aires, sino de otras partes de nuestro continente. Por ejemplo, el 5 de julio Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, declaró independencia. Por supuesto que luego fue vuelta a copar por España. Y así todo. El 18 de septiembre del año 10, en Chile se produce, no la independencia, pero sí una junta como en Buenos Aires. El 25 de mayo, antes del 18 de septiembre, en Buenos Aires ocurre lo que ya todos sabemos, que no es la independencia, pero sí, nadie, ningún historiador ha podido calificar qué cosas el 25 de mayo. Exactamente, es muy fácil decir la libertad, estamos de acuerdo, sí. Eso se tiene bastante claro. Pero técnico-políticamente, jurídico-políticamente o técnicamente, es la autonomía. Es como la provincia de Salta respecto a nuestro país. Autonomía administrativa, podemos decir, nada más. Política también. Administrativa también, por supuesto. La administración es una técnica, no es una política. Claro, por eso. Por ejemplo, en cualquier gobierno del mundo hay carreras, dentro del gobierno de cualquier país del mundo, hay funcionarios que son de carrera y no son políticos, son administrativos. Claro. O por lo menos son profesionales. Claro, Ministerio de Salud, por ejemplo. En 1810 estaba todo dudoso. España con problemas. Sí. Acá había brotes independentistas. Hablando de la Revolución de Mayo, quiero decir que Belgrano es el jefe de la Revolución de Mayo, que tampoco está claro eso. Por sus trabajos en el consulado durante 17 años, de 1794 a 1810. En abril de 1810 renuncia al cargo, sabedor de los cambios que se habían de producir. En abril, antes que el barco inglés llegue el 18-19 de mayo, indicando que toda España estaba en poder de Francia napoleónica y que por lo tanto el delegado del rey, que estaba preso, Fernando VII en Bayona, porque le hizo renunciar al cargo a Carlos IV, Napoleón, y después a favor de su hijo Fernando, y después lo pone preso Fernando, con lo cual no hay rey. Claro. Ni el anterior, ni el papá de Fernando, ni Fernando. El hermano de él como... Entonces no había rey, claro. No había país, claro. No había gobierno, no había gobierno, no había nada. Entonces es lógico que las colonias españolas en América tuvieran que hacer algo. Deben gobernar. Claro. Está correcto. En Perú no pasó nada porque fue el bastión de la hegemonía española en América. Podemos prescindir por ahora del Perú. Pero en Chile, en septiembre, luego de la Revolución de Mayo de acá de Buenos Aires, también se formó una junta, al principio encabezada por Mateo de Todo y Zambrano, que era un conde de la Conquista, un hombre español de rancia. Porque al principio no se tenía la idea de independencia, nadie hablaba de independencia. En 1810 no ondeaba esa idea. No, como dije antes, se juró, están los documentos del 25 de mayo, fidelidad al rey Fernando VII. Los historiadores discuten si era una fidelidad sincera o no. Visto con los Eso ojos... puede ser discutible, claro. Sí, pero claro. Yo voy a decir algo muy poquito, muy breve, quiero decir, con pocas palabras, respecto del tema. Si lo tomamos con ojos de ahora, da la impresión que era un juramento falso, por lo que ocurrió después. Pero hay que estar en el momento, en el sentido de que el gobierno, primer gobierno patrio,
fue designado, si bien por presión popular de French y Beruti, por Belgrano, que era el jefe de la revolución, y por el Cabildo Abierto el 22 de mayo, fue designado el primer gobierno patrio por el Cabildo. Y una anécdota. El día 23, al día siguiente del Cabildo Abierto, el Cabildo Abierto era con la convocatoria a la gente del pueblo, pero más sana y principal, como decían antes, la gente más importante. La gente importante, para decirlo con mayor justicia en el lenguaje de ahora. El Cabildo forma una junta, que no era la que ya conocemos, de 5 miembros. 2 criollos, que eran Saavedra y Castelli, 2 españoles, y un presidente, que era Cisneros, con lo cual es una burla. Ahí viene, el pueblo quiere saber de qué se trata, porque estaba demorando el Cabildo. Lo digo para que nadie dude que el Cabildo designó. Hay que entender eso. Por eso que la figura de nuestra más tierna infancia, el Cabildo, está primero que el fuerte, donde está la Casa de Gobierno, ahora la Casa Rosada, sí, está primero porque ahí se cocinó todo, digamos así. Digamos que era una necesidad dar esos pasos porque había una cefalía monárquica. Claro. ¿Está bien la síntesis? Sí, correcto, sí. Y además se produjo una junta porque, como dije antes, en España, a la invasión napoleónica se habían formado juntas y acá se hizo todo de acuerdo a la ley a las leyes españolas. Claro. No en contra. No. Acompañando. Y si hay tiempo hoy, les cuento algo de carácter jurídico. Después de la música vamos a conversar. Carácter jurídico y político de la postura en ese tema del doctor Castelli, que es el primo hermano de Belgrano, que es lo mismo que decir de Belgrano, sí, y de los opositores al derrocamiento del rey Cisneros. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a escuchar también el grupo Dos Gardenias, El Platanal de Bartolo. En el platanal de Bartolo, va a gozar en el platanal de Bartolo, va a gozar en el platanal de Bartolo. Yo vengo de Coco solo porque quiero guarachar. Va a gozar. Yo vengo de Coco solo porque quiero guarachar. Va a gozar. Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. Va a gozar en el platanal de Bartolo. En el platanal de Bartolo, va a gozar en el platanal de Bartolo. Muchacha, vente a gozar, mira que me encuentro solo. Va a gozar. Muchacha, vente a gozar, mira que me encuentro solo. Va a gozar. Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. Va a gozar en el platanal de Bartolo, va a gozar en el platanal de Bartolo. Va a gozar en el platanal de Bartolo. El platanal de Bartolo es un lugar ideal. Va a gozar. El platanal de Bartolo es un lugar ideal. Va a gozar. Allí tú puedes gozar lo mismo que goza Lolo. Va a gozar en el platanal de Bartolo. Vamos a bailar al platanal de Bartolo. Va a gozar en el platanal de Bartolo. Oye, no te vayas y aquí me dejes tan Va a gozar en el sola. platanal de Bartolo. Vamos a pasear, Bartolo. vamos conmigo a gozar. Bartolo. Yo quiero contigo bailar Bartolo. en el platanal. Bartolo. Allí tú puedes gozarlo. Vamos a desfilar. Bartolo. Llama a los bomberos ya, Bartolo. que ellos lo van a pagar. Bartolo. Con Bartolo. Rumba apretadita. Qué lindo es cuando amanece y qué fresca es la mañana. Bueno, continuamos, una mirada en el tiempo, conversando con el doctor Ricardo Vitiviti. Qué lindo es cuando amanece.
que le había quedado pendiente. Nos va a contar algo que parece interesarle mucho, que parece valioso, ¿verdad, Sí. doctor? La discusión en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 estribó en lo siguiente. Empezó hablando el obispo Lué, el obispo de Buenos Aires, Sí. diciendo que, aunque algunos historiadores dicen que no dijo eso, pero que en el acta figura así, que mientras un solo español estuviera habitando en América, en cada región, por supuesto, ese ciudadano español debiera gobernar a los americanos. Muy bien. La contestación del doctor Castelli, primo de Belgrano, seguramente abogado también Castelli, es la siguiente. Lo que voy a decir ahora sorprende, porque no se difunde con la amplitud, y es una cosa fácil, no es difícil. Ya van a ver ustedes. En la audiencia me refiero en especial modo. La América española, aunque parezca mentira lo que voy a decir, no dependía del pueblo español, ni del Estado español, mejor dicho, de la nación española. Dependía del rey. Únicamente del rey. Única, pura y exclusivamente del rey. O sea, de un capricho. Entonces, no dependía de ningún pueblo español, ni de, menos aún de un ciudadano. Y es la tesis de Castelli. Que, aunque era una tesis revolucionaria para hacer caer al virrey, sin embargo, vuelvo a decir por tercera vez, se basó en las propias leyes españolas. Claro, claro. La revolución, cuando digo revolución, me refiero al cambio de régimen del virrey Cisneros por la Junta, que todos conocemos, se basó en un elemento, digamos, oficial y de acuerdo a la ley española, que nadie puede discutir, que nosotros dependíamos del rey. Y como el rey no habiendo el rey estaba preso, claro, porque Napoleón había hecho renunciar, como dije antes, a Carlos IV, y detenido y preso en Bayona, que es en Francia, no es ni siquiera es en España. A su hijo Fernando no había rey, entonces no dependemos de nadie. Entonces eso explica... Pero se juró al rey porque la posibilidad de que vuelva, bueno. Se juró al sistema. Hubo un juramento al sistema. Muy bien. Y a su jefe principal, que es el rey de Estaba España. pendiente, pero como Sí. no estás ahora, tomamos el mando nosotros. Claro, igual que se ha hecho en España, en cada región, Correcto. con la Junta, cuando la invasión de Napoleón. Eso Es decir, explica- todo a favor de la ley española. Eso explica bastante cómo fue el mecanismo real y profundo de Claro, 1810. entonces quiero decir que el juramento fue fiel, fue verdadero según mi fue opinión. correcto, fue correcto. No solamente correcto, sino que además fue sincero. Sí. Pero no habiendo el rey, tomaban las riendas los locales. Las cintas de mayo de French y Beruti no eran celeste y blancas, sino que eran las blancas a secas con la efigie del rey. Hacían las cintas. Sí, está aprobado por el doctor Marfani eso. ¿Y por qué Mi se primer- dice lo contrario? Con que... Porque Mitre, que es un Porque gran nos hacen historiador, dudar- nos hacen dudar de la historia. entonces. sí, bueno, algunos defectos hay en nuestra historia, no son defectos medulares, pero algunos son importantes, como el tema de las cintas. Es una mentira. Claro, que confunde. Por ejemplo, yo recuerdo de memoria, hay 7 documentos que el doctor Marfani, que ya no vive lamentablemente, investigó y se lo dio al doctor Sierra, Vicente Sierra, que hizo a quien sí conocí, también, igual que Marfani, que uno que dice así, aparecieron lunes 21, porque el 25 de mayo fue viernes, jueves 24, miércoles 23, 22 y 21, amanecieron lunes 21, textual es esto, porción de encapotados, por el frío, mayo, Sí, sí, antes hacía más frío que ahora. es cierto. sí. Ahora está más todo caliente el planeta por el caparazón y demás. Sí. Y comandaba los French, el del correo, porque era cartero. French, el de correo, textual. Sí, sí. Y Beruti, el de las cajas, textual, porque trabajaba en la contaduría, cajas. Caja. Y repartían unas cintas blancas con la efigie de nuestro amado y desgraciado, porque estaba preso, No, pero eso no es. rey Fernando VII, y con una rama de olivo. Y la entregaban a todos los que pasaban en el sombrero, o en la solapa, o en el vestido de las damas. Y termina. Y era mozada de gran resolución. Hay que leer estos documentos para no pisar el palito, como se dice normalmente, para no equivocarse o para no decir lo que se le canta a cualquiera.
O sea, no mintió. A mí me han mentido entonces. En ese punto sí. Bastante. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, profesor? Porque Mitre no tiene la culpa. Es un error de Saavedra, a quien yo respeto hondamente, como presidente del primer gobierno patrio. En su memoria escribió que las cintas eran blanca y celeste. Él tenía 59 años, que equivale a 80 y pico, 90 y no sé cuánto de ahora, cuando escribió las memorias, Saavedra digo, y es posible que se haya podido equivocar por el paso del tiempo, y aparte no era un hombre muy decente, yo lo quiero mucho, jefe del regimiento, un héroe de patricios con motivo de las invasiones inglesas, pero no era un hombre culto que digamos, entonces no era Sí. ¿no? Se pudo haber equivocado y dijo que el 25 de mayo era blanco y celeste. Entonces Mitre copia eso claro, de buena fe y dice, bueno. ¿Y no será la historia que nos han mentido entonces tantos años consecuencia de haber querido enganchar las cintas del 25 de mayo con la bandera posterior que hace Belgrano? ¿Tendrá que ver esto con los colores? No, yo creo que no. Yo creo que fue un error técnico, digamos así, de las memorias de los personajes son importantes para hacer historia, sí. Pero el documento es más importante. Y estoy hablando de un documento del doctor Malfani, que son 7 documentos encontró él, y uno de los cuales acabo de recitar textualmente, y todos los demás, cortas mandadas entre gente que no era conocida y que no tenía ambiciones políticas, que no mienten, y los 7 documentos coinciden que las cintas de mayo eran blancas. Voy a decir por qué eran blancas. Eran con la fija del rey de España. Los colores de los partidos políticos en todas partes del mundo, antes y ahora, no son casualidad, tienen un significado. Cuando en alguna bandera vemos el rojo, por ejemplo, la sangre vertida por los héroes de la guerra, lo que sea. Tiene un significado. Por ejemplo. Si vemos el verde, es por los campos de país, lo que sea. El caso del blanco es porque el blanco significaba unión entre peninsulares y americanos contra el invasor francés. O sea, España en España. El blanco es unión, y debe decir más, ya que poco tiempo, pero aprovecho la oportunidad para decir que los colores de la bandera argentina quiere decir unión y libertad. El celeste, como ya creo que sabemos mucho de nosotros, significa libertad. Y el blanco, unión desde mayo de 1810. ¿Libertad porque por el cielo? No, libertad por el ideal de libertad. Significado nada más. El significado de la libertad es el celeste. Y el blanco es un color borbónico. O sea, de la Casa de Borbón en Francia y en España. Sí. Y significado unión. ¿Unión entre qué? Entre los nativos criollos de acá y los peninsulares españoles contra el invasor. Por eso la cinta blanca, yo hice réplica de la cinta. De todos modos, usted nos dice algo muy interesante, que seguramente sea lo más sólido, de tantas cosas sólidas que nos ha quitado el sueño, porque las cintas del 25 de mayo no eran celestes y blancas. No. Usted nos complicó la vida. ¿Por qué? Hemos toda la vida creído bueno. en la cinta. ¿Sí? Yo algo había escuchado, pero... ¿De la cinta blanca algo había escuchado? Sí. No, bueno, me alegro entonces que no... El doctor lo planteó con tanta claridad que yo estoy hoy decepcionado. ¿Es verdad que Belgrano tenía derecho a los libros prohibidos? Sí, el Papa Pío VI le permitió leer los libros prohibidos en el Index o Índice de la Iglesia Católica, excepto naturalmente los de astrología, que se contraponen con la idea, con el dogma religioso, y los de otros temas así de pornográfico. Eso es. Bueno, doctor, realmente ha sido tan interesante. Antes de ir, muchas gracias. Quiero decir que Belgrano también es unidad de fuerza, jefe de la Revolución de Mayo, por lo que ya dijimos antes. Es el precursor de la independencia, que otro día, si ustedes me invitan, pueden decir por qué. Y también es un libertador, al ganar la batalla de Tucumán y Salta. Claro, bueno, sí. Gracias, y seguimos. No. Esto está sin terminar. Me quedó la duda de por qué lo arrestaron después de tanto. Mucho para veo el reloj, que son 59 y... dígale brevemente a Marta. Por un golpe de estado palaciego acá en Buenos Aires, cuando él termina la campaña en el Paraguay y en la banda electoral de Uruguay,
él era un hombre liberal de aquella época, no liberal de ahora que no tiene nada que ver. Seguro. Ahora son los neoliberales, ¿no? Sin hacer ningún crítica ni tampoco elogio sobre lo que es el neoliberalismo. Tema político, tema político, y Belgrano era un liberal junto con Moreno, con Vieites, con Castelli y su primo, ¿verdad? Y Monteagudo y demás. Y entonces hubo un golpe de Estado para ciegos del elemento más conservador, que son los saavedristas, y por eso lo mandaron que venga, no obstante que la campaña de la Banda Oriental era exitosa, porque Artigas era el segundo de Belgrano en el ejército. Vamos a seguirlo otro día. Bueno, qué interesante. Nos va el tiempo. Seguramente, doctor, hablaremos otra vez porque hay tantas cosas. Y usted es tan claro que nos gustaría escucharlo otra vez. Bueno, muchas gracias. Vendré, prometo que vendré. Bueno, Marta, nos vamos. Nosotros volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21 horas. Gracias, hasta el próximo jueves. Quédense a escuchar Café de por medio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires,